La paz del Señor sea con todos los que en esta ocasión pueden observar este video. La finalidad de ellos es que lo compartan a fin de que la palabra de nuestro Dios pues siga llegando a más personas. Mi intención no es generar likes, Dios lo sabe, ni ser un youtuber reconocido, tampoco lo es. El objetivo es claro, dar a conocer su palabra en el cumplimiento de lo que Él expusiera en las Sagradas Escrituras, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, apóyame compartiendo estos videos, porque son mensajes que tiene preparado nuestro Dios para todos. La idea es hacer algo breve, no ocupar mucho tiempo, sino tener un mensaje breve que nos deje una idea clara, y esto pues solamente se logra con la ayuda de nuestro Dios. Pues bien, entrando un poquito ya en el tema que hoy quiero tratar, es el acompañamiento de la iglesia en tiempos de vicisitudes de los apóstoles o del apóstol de Jesucristo. Miren, hermanos, o la persona que me escucha, a veces a nuestra mentalidad resulta incomprensible y resulta contradictorio el saber que todo lo que le acontece hoy por hoy a un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García es obra del plan de salvación de nuestro Dios. Y esto, hermanos, pues leyendo las Escrituras ya no viene a sorprender, sino a confirmar que el Señor tiene ese plan de salvación muy abierto. Ya esto había ocurrido con antelación. A los hombres de nuestro Dios, el Señor permite que le acontezcan cosas que son penosas, dolorosas, pero que llevan un propósito para que se incremente la fe. No voy a hablar de los profetas, voy a hablar de los apóstoles, porque todos han sufrido, tanto profetas, jueces, reyes, que han servido a nuestro Dios. Pero quiero traer un poquito más la contextualización hacia nuestros tiempos. Con el Señor Jesucristo no se diga, su Hijo, que también pasó penalidades, infortunios. ¿Con qué propósito? De dar a conocer el Evangelio de nuestro Dios. ¿Con qué propósito? De que todos nosotros observemos que son hombres y que se puede servir a Dios aún en las penalidades, en las aflicciones, y la fe que nos debe de acompañar para no renegar cuando uno mismo como cristiano, como depositario de esta palabra, pudiera llegar a atravesar una adversidad. Son el ejemplo de cómo se debe de seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Como pues lo acabo de comentar hace un momento, los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana también pasaron vicisitudes. Estuvieron en cárceles injustamente. Claro, no eran obras que fueran dignas de azotes, no eran obras que fueran en contra de la misma sociedad, aunque la sociedad los rechazaba. Decían que eran sediciosos, eran personas que iban en contra del gobierno, o tantas cosas por las que los acusaban. ¿Con qué propósito? Te lo vuelvo a comentar, de que nosotros que recepcionamos esta palabra observemos en ellos un claro ejemplo de cómo se deben de conducir, porque ante esas adversidades un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol de Jesucristo, no muda, no cambia su deseo, su trayectoria y el destino que Dios le ha formado. Al contrario, nos enseñan en ello cómo es que nos debemos de comportar, cómo es que debemos de guardar
nuestra fe. Hay un vasto tema que tú puedes observar en las Sagradas Escrituras, cómo al apóstol Pedro lo encarcelaron, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, todos ellos sin una razón, pero con muchas acusaciones, con muchas invenciones de los humanos o detractores también de la doctrina y el bienestar que Dios desea para toda la humanidad. Entendiendo este primer punto, debemos de pensar que también la iglesia de Jesucristo en estos tiempos ya tiene ese ejemplo de cómo se debe de comportar cuando esto ocurre. Los primeros cristianos estaban en todo momento unánimes, en ruego, en súplica, en oración constante a nuestro Dios. ¿Qué le pedían al Señor? Pues cuando eran encarcelados los apóstoles, pues que el Señor les guardara la integridad, les permitiera pasar aquellos estragos que estaban viviendo de la manera menos dolorosa posible, unánimes en la oración, en ruego, en súplica, claro, siendo también un ejemplo de vida, porque desde luego que la humanidad, cuando pone a un líder religioso y este líder religioso llega a sucumbir ante una adversidad, aquello se desintegra. Estoy hablando cuando es una religión, una iglesia que no está instituida por Jesucristo, sino por hombres. Como lo dice la palabra del Señor, si esto es cosa de hombres, se deshace esa obra y listo, se acabó. Cuando es obra de los hombres, pero cuando es obra de Dios, no lo detiene el hombre, porque, vuelvo a decir, son los planes que un apóstol de Jesucristo, que sus siervos de Dios cumplen a la perfección de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el testimonio que está, nos han enseñado cómo es el comportamiento que debe de tener la iglesia en esos tiempos de prueba, de lucha, en oración, constancia a la casa de oración, a la glorificación del nombre, la perseverancia y desde luego la paciencia que se debe de tener. ¿Por qué? Hermanos, veamos que estos vituperios que están recibiendo los apóstoles de Jesucristo ponen a veces de manifiesto que debemos de tener la paciencia. ¿Por qué? Porque los hombres que no le conocen, pues blasfeman. El hombre que no le conoce y que no sabe de lo que están en las Sagradas Escrituras, critica duramente, juzga sin tener entendimiento. Y a veces hasta llegan a denostar, llegan a atacar lo que no conocen, poniendo a prueba nuestra fe. Y vuelvo a decir, no es motivo de dar coraje, no es motivo de dar o guardar un rencor hacia aquella persona que desconociendo habla, pues, de una manera a la ligera. ¿Por qué? Porque así nos lo dejó dicho nuestro maestro, dice, debemos de bendecir a quien nos maldicen. ¿Por qué? Porque esto es la diferencia de ser cristiano a ser uno más del mundo, a ser uno más con tantas corrientes religiosas que existen que no son de Dios. Esa es la diferencia. Creo yo entender que todo esto que le ocurre al apóstol Nazón es con la finalidad de que nosotros como iglesia demostremos que las enseñanzas de un apóstol de Jesucristo se deben de poner en práctica y no son solamente para oírlas, sino que continuemos en el trabajo que hemos venido desarrollando, a pesar de que haya crítica, que haya quien nos juzgue. Con mayor denuedo debemos de demostrar que somos merecedores de ese galardón espiritual que está preparado para aquel que lucha legítimamente. Entonces, pues, es preciso que se continúe con la obra
de la predicación de la palabra. Porque la palabra de nuestro Dios, recordemos, no está presa. Sigamos predicando con la frente en alto, sabiendo que estas vicisitudes, obstáculos, adversidades que está cruzando el apóstol de Jesucristo, llevan un fin, que no es única y exclusivamente una ocurrencia o una casualidad, no, traen un fin. Incluso el apóstol del Señor ya nos lo decía iniciando el año. Este año nuevo 2021 ya trae las instrucciones de lo que ha de ocurrir, porque el Señor no lo deja toda la casualidad, no lo deja a la ocurrencia, no, el Señor planea todo lo que nos ha de ocurrir y sabemos que lo vamos a recibir con gozo, con alegría. Eso es el verdadero acompañamiento que debe de tener la iglesia en las pruebas, en las luchas de un apóstol de Jesucristo, sin cesar, con mayor denuedo, es decir, con mayor fuerza, ímpetu, haciendo lo que hemos aprendido de él a través de sus palabras. ¿Cómo qué? Obras altruistas, asistiendo a la sociedad, ayudando al necesitado, siendo ejemplos en el mundo, porque ya es conocido que nuestro actuar es digno de ser tomado en cuenta, porque la gente nos está observando continuamente, las ayudas humanitarias que damos, y no para ser bien vistos, sino porque es muestra de la fe que hemos recibido de un apóstol de Jesucristo, que ha sido puesto o le han privado de su libertad injustamente. En el obedecimiento sabemos que Dios tiene en su destino que le ha preparado, pero también que nos ha preparado cada uno de nosotros. Demostremos pues que las enseñanzas de un apóstol de Jesucristo son bien valoradas por los que lo hemos recibido y hemos alcanzado la misericordia de ser hijos de Dios. Sabemos que de Cristo vendrá nuestra redención. Si ellos maldicen, nosotros bendeciremos el nombre de Jesucristo. Cada quien va a dar lo que tiene en el corazón. Yo te pregunto, hermano, ¿tú qué tienes en el corazón? ¿Qué hay en tu pensamiento? Porque todo lo que hay en el corazón sale por la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu pensamiento? En el del cristiano verdadero, que es miembro de la iglesia La Luz del Mundo, hay amor, hay gratitud y hay muchas buenas obras por las cuales demostrar que el apóstol de Jesucristo es auténtico hombre enviado de Dios. Que hay vicisitudes, las hay, para poner de manifiesto quién es la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Es una oportunidad muy valiosa que el Señor nos está dando. Yo analizo en lo personal. Nosotros somos la tercera generación de esta preciosa fe que el Señor tuvo a bien depositar desde el año de 1926 en un apóstol de Jesucristo llamado Aarón Joaquín González. Después, tiempo de gracia, de misericordia con el apóstol Samuel. Y hoy por hoy, tiempo de reconciliación, tiempo de amor en el apóstol Nazón Joaquín García. 3 generaciones ya van que se nos ha estado inculcando esta fe que es de Dios, esta palabra de amor, y creo yo que es bueno considerar que nuestra fe no debe de ir menguando, sino creciendo de gracia en gracia. Te invito a ti que hoy me estás viendo a través de las redes sociales a que preguntes por las enseñanzas y las instrucciones que nos ha dado un apóstol de Jesucristo. Ve sus transmisiones, están en YouTube. Vas a encontrar de todo. Gente que habla mal en contra de él, que no le conoce y que no ha tenido el gusto de convivir con él, ni siquiera de escuchar su doctrina. Suspende todo ese tipo de videos y ve lo que él nos dice a través de su palabra. También las encuentras en YouTube. Observa su predicación, observa su conducta en estos tiempos.
La gente, vuelvo a decir, habla sin entender, sin conocer la diferencia de lo que es una evidencia a lo que es una prueba. Le llaman en su desconocimiento prueba a todo lo que se presenta como una evidencia. No es el tema de este video, pero sí hay una grande diferencia entre una y otra. Nosotros creemos que ha de salir libre. ¿En qué momento? Cuando el Señor así lo determine, cuando el Señor así lo desee. Entre tanto, para toda la iglesia en general, la luz del mundo, es una oportunidad que nos está dando el Señor para seguir manifestando quiénes somos, porque es conocido de todos nosotros que los ojos de la sociedad se han puesto a través de esto que está ocurriendo al apóstol del Señor, se han puesto en nosotros. La gente que antes de alguna manera desviaba la mirada para no ver nuestras obras que son dignas de arrepentimiento, que de alguna manera saltaba esa parte central de nuestra fe, esquivaba de alguna manera, hoy a través de ello voltean, algunos para mofarse, otros para preguntar, pero a unos y a otros hay que manifestarles que el amor de Cristo nos sigue inundando en estos tiempos y que ese padecimiento que tiene el apóstol de Jesucristo es válido en cada uno de nosotros, haciendo lo que a Dios le agrada, y de esta manera ellos comprobarán que Iglesia del Dios vivo, columna de apoyo a la verdad, la luz del mundo, es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció en estos tiempos para salvación. Dios les pague por ver este video y quiera el Señor que se acerquen a las distintas iglesias en donde estamos ubicados en todo el mundo y escuchen su palabra. Ya escucharon tal vez alguna ofensa, alguna denostación, algún mal comentario. Se vale valorar, ya tienen esto. Ahora acérquense y escuchen también lo que la iglesia de Dios tiene como un mensaje también para todo aquel que desee escucharlo y que halle misericordia en los ojos de Jesucristo. Mi deseo es que la paz de Dios sea con todos los que hoy me ven. Dios los guarde y Dios los bendiga.